¿Ya? Listo. Bueno, chicos, la dinámica de la tarea 2 es algo similar a la tarea número 1. Entonces, bueno, el tema de este CIPAS, ya nos encontramos en la unidad 2, vamos a trabajar en este ejercicio. Recuerden que los CIPAS lo hacemos cada 8 días y para este encuentro vamos a trabajar lo que es cuantificadores. Recuerden que, bueno, ustedes son estudiantes de la ingeniera Carolina Castaño, que es la directora general del curso Pensamiento Lógico Matemático. Tenemos también estudiantes de la ingeniera Mireya Gómez, que es una directora de apoyo, y también yo que soy directora de apoyo al curso. Yo en ese momento no tengo asignado estudiantes. Bueno, importante, digamos, tener en cuenta, chicos, que para esta actividad, pues tenemos, digamos, como la misma, una dinámica similar de la tarea 1 a la tarea 2. Entonces, bueno, primero que todo, conocer la fecha de inicio. Recuerden que esta actividad dio apertura el 27 de septiembre y tiene como fecha de cierre domingo 17 de octubre. ¿Sí? Aquí lo mismo van a trabajar ustedes, entonces van a hacer la elección, ¿cierto? Bueno, ¿qué van a trabajar? El estudiante identifica los tipos de cuantificadores y proposiciones categóricas que le permiten dar solución a las situaciones problemáticas. Ustedes, lo mismo que en la tarea 1, tienen 5 letras, ¿cierto? Para los 5 estudiantes del grupo. Cada uno debe ingresar al foro, que ya debe estar disponible el foro de cada tutor, y hacer la elección de la letra. No se les olvide, antes de hacer la elección, revisar en el foro los aportes que hayan realizado sus compañeros. No se puede tomar la misma letra. ¿Listo? Entonces, para eso hay 5 letras, para que no se repitan. Entonces, ustedes van a seleccionar lo mismo que en el anterior y enunciar en el foro, y luego sí empiezan a trabajar la actividad, ¿cierto? Van a encontrar ustedes la guía de actividades en el entorno de aprendizaje, encuentran la guía, van a encontrar también un anexo, ¿cierto? Para que haya algún ejercicio explicado ahí para que ustedes puedan hacer el desarrollo de la actividad. En el primer ejercicio, pues vamos a tener los cuantificadores. Aquí les van a dar, entonces, a ustedes encontrarán 5 argumentos, cada uno va a seleccionar el de la letra que haya escogido y va a desarrollar estos puntos. Completa el argumento de tal forma que sea verdadero, definir la simbología del argumento, identificar si corresponde a un cuantificador universal negativo, cuantificador existencial o cuantificador existencial único. Y pues aquí está la forma de cómo ustedes deben subir el ejercicio al foro. Lo pueden hacer por ejercicio o pueden hacer consolidado los 4 ejercicios y enviarlo en el foro. Recuerden que ustedes deben participar a tiempo, que digamos que la participación en el foro tiene también una puntuación, pero a estudiantes que participen en los últimos 3 días no se le va a asignar la puntuación de la rúbrica, porque ya entran a lo último. Es importante que realicen sus participaciones a tiempo para que el tutor les pueda dar la respectiva retroalimentación en el foro, ¿sí? Si tienen algún error, pues ustedes puedan escoger. Sin embargo, el desarrollo de esta tarea 2 es una tarea más sencilla que la del trabajo, que la tarea 1. Esperamos que todos los estudiantes puedan obtener los 100 puntos. Es una de las tareas más fáciles del curso. Entonces, vayan participando, revisando las referencias bibliográficas para que ustedes puedan desarrollar, apoyarse en los videos que se les ha compartido en el foro, o por los diferentes medios donde los tutores les han estado enviando la información. Y pues participar de los CIPAS. En ese caso, pues vamos a explicar el ejercicio número 1 y número 2, y en 8 días, si Dios permite, estaremos explicando el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4, para que ustedes puedan hacer la entrega y la consolidación del trabajo final. ¿Listo? Entonces, pues ya es lo de la guía, ya es, digamos, la misma estructura, de tener en cuenta acá ustedes cómo deben entregar el trabajo. Aquí están digamos, lo que debe llevar el trabajo final, ¿cierto? Y al final el trabajo final, pues ustedes lo deben consolidar en el entorno de evaluación y seguimiento. Se lo envían por ahí con la estructura, con este nombre,
teniendo en cuenta, digamos, acá los datos de ustedes, el número del grupo al que ustedes pertenecen, la tarea 2 y el nombre del estudiante. Y pues eso debe contener introducción, portada, introducción, objetivo, el desarrollo de los 4 ejercicios, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Ustedes pueden citar los documentos que se les da o la fuente que ustedes hayan tenido en cuenta para desarrollar el ejercicio. Pueden citar también los videos, como ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, voy ya teniendo en cuenta eso, entonces la ingeniera Mireya va a continuar haciendo la explicación del ejercicio número 1 y yo continúo luego. Sí, señorita, muchas gracias. Indicarle también a los estudiantes que es importante participar también de los e-learning. En mi grupo había unos estudiantes que estaban escribiendo que tenían hoy e-learning, ¿no es cierto? Para que se inscriban y asistan a las sesiones de e-learning, pues porque estas sesiones a ustedes les van a sumar algunos puntos en el desarrollo de las tareas, de las tareas que nosotros tenemos dentro del curso. Entonces, por ejemplo, si usted asiste a las sesiones de la unidad número 1 y por casualidad la nota de esa tarea pues no fue el 100%, entonces esa asistencia le asignará un punto como tal a ese desarrollo de esa tarea, unos puntos, no son unos puntos ahí que sean, pero es importante que se registren en el aplicativo porque puede que asistan, pero si no están registrados, no se les sumará la puntuación a ustedes. Bueno, entonces permítanme un segundo, voy a darle el ingreso a alguien más y vamos a iniciar. Bien. Por favor, me confirman si ya están viendo mi pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Vamos a hablar en este tema, en este unidad número 2, acerca de los cuantificadores. ¿Y qué son esos cuantificadores? Son unos símbolos que se utilizan para indicar cuántos o qué tipo de elementos hay en el conjunto, ¿cierto? Y que aparte de esos elementos que estén en el conjunto, cumplan con cierta propiedad. Por ejemplo, ¿no es cierto? Que sean de pertenencia, es decir, como cuando pertenecemos a un grupo, de equivalencia o de orden, ¿no? Entonces, algunas palabras claves hay para nosotros poder identificar estos cuantificadores, están aquí. Entonces, está una palabra clave, algunos, o existen, ¿sí? La palabra todo, o también puede estar la palabra siempre, ninguno, y también podemos utilizar la palabra ningún, ¿no? Entonces, estas palabras son claves para nosotros luego identificar qué tipo de cuantificador vamos a encontrar en algunas expresiones, o si hablamos de conjuntos, pues en el conjunto que estemos trabajando. Entonces, aquí lo importante es que tengamos bien claro qué es ese cuantificador, ¿cierto? Ya sabemos que el cuantificador entonces se utiliza para indicar cuántos o qué tipo de elementos hay dentro de un conjunto. Bueno, ahora sí, las clases de cuantificadores, ¿no es cierto? Para poder tener en cuenta este tema, clases de cuantificadores, nosotros tenemos que fijarnos en alguna estructura, en una estructura particular dentro de una expresión o de un argumento.
Y es que ahí dice que para denotar el enunciado, en un enunciado, el cuantificador se escribe primero el cuantificador, voy a escribirlo aquí como si fuese una estructura, primero va el cuantificador, ¿cierto? Luego de eso viene ya el sujeto, de quien estamos hablando, luego viene el verbo o la acción, y finalizamos con el predicado, ¿sí? Que en algunos documentos ustedes lo van a encontrar como complemento. Permítanme un segundo que alguien quiere ingresar. Bueno, listo. Bien. Entonces, como les decía, ese cuantificador va a estar siempre al inicio de nuestra expresión o de nuestro argumento, de lo que estemos hablando. En este caso, en nuestro ejercicio, entonces aquí dice, o en nuestro ejemplo, dice, algunos animales son domésticos. Entonces, el cuantificador, si ustedes se dan cuenta acá, yo les decía, puede estar representado por la palabra algunos. ¿Qué significa algunos? Que existe al menos uno, o hay al menos un elemento de ese conjunto o de lo que estemos hablando, existe al menos uno que cumpla cierta condición. Entonces, esa palabra algunos es el cuantificador. Luego, ¿de quién estamos hablando? De los animales. Por lo tanto, voy a poner aquí cuantificador con la C. La palabra animales vendrá a ser el sujeto, ¿no es cierto? ¿Y qué estamos diciendo de ellos? Que algunos animales son domésticos. Entonces, esta palabra son viene a ser el verbo o la acción, y lo que queda acá viene a ser el predicado, ¿no? Entonces, observemos que en este ejemplo, el cuantificador para nosotros es la palabra algunos. Bien. Ahora acá, en el siguiente ejemplo, dice, todos los países tienen una ciudad capital. Entonces, quisiera escucharlos. ¿Cuál sería el cuantificador en este ejercicio? Todo sería el cuantificador. Ok, muy bien. Todo sería el cuantificador. Muy bien. El sujeto. Los países. Muy bien. Porque de quién estamos hablando, entonces en este caso estamos hablando de los países. El sujeto, muy bien. Vamos a hacer más aquí. El verbo o la acción. Tienen. Sí, muy bien. Tiene, porque esa es la acción, ¿no? Yo tengo, tú tienes, recordemos un poquitico en la escuela, ¿no? La conjugación. Aquí sería ese verbo. Listo. Y lo que me queda ya vendría a ser el predicado o el complemento. ¿Sí? Revisemos que creo que alguien está solicitando ingreso. Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Será difícil identificar ese cuantificador dentro de una oración? ¿Ninguna? ¿No hay preguntas? No, por el momento no. Hemos Todo bien. entendido. No, señora, Ok, no hay bueno. pregunta. Listo. Bueno. Ahora sí, resulta que de acuerdo al cuantificador que nosotros tengamos en algunas expresiones, entonces ellos se van a clasificar en dos tipos, ¿sí? Uno que se llama el cuantificador universal y el otro que se llama el cuantificador existencial. Entonces resulta que el cuantificador universal, ¿qué nos indica? Ese cuantificador universal se usa o se utiliza para afirmar, ojo con esta partecita donde dice que todos los elementos de ese conjunto cumplen con la condición. O sea, no ninguno por fuera, como dicen en alguna expresión popular que dice o todos en la cama o todos en el suelo, ¿cierto? Entonces, todos los elementos de ese conjunto que nosotros vayamos a hablar cumplen con esa característica, ¿no? Entonces, por decir algo, aquí vamos a decir todos los estudiantes que están hoy en el CIPAS
son estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Entonces, ahí cumple la condición de que todos los que estamos hoy aquí en esta reunión somos, de alguna manera, estamos dentro del curso Pensamiento Lógico Matemático. Entonces, a ese cuantificador se le conoce con el nombre de cuantificador universal. Y resulta que ellos tienen, así como veíamos en la unidad anterior, un lenguaje natural y un lenguaje simbólico, los cuantificadores también tienen esta característica. Entonces, su lenguaje simbólico es ese que está en la parte inferior de nuestra imagen, ¿sí? Ya se las voy a explicar. Y el símbolo de ese cuantificador universal es esta, que es como si fuese una A al revés, ¿sí? Ese es el cuantificador universal. Ténganlo bien claro ustedes allá para el momento en el que vayan a desarrollar el ejercicio, entonces lo puedan identificar. ¿Listo? Entonces ahí ya, este es el cuantificador universal y con él dice para todo. Esto significa para todo. Esta A al revés, para todo. Ahora, ¿qué dice? Viene una X. Esa X hace referencia al elemento del cual nosotros vamos a estar hablando dentro de nuestra expresión. Entonces me voy a devolver un momento acá y vamos a hablar de todos los países tienen una ciudad capital. Entonces, si yo lo voy a pasar al lenguaje simbólico, esta palabra todos se escribiría con esta al revés, que esa es la expresión del cuantificador. Ahora, el sujeto en lenguaje simbólico se representa con la X. Esa X, por lo general, viene entre paréntesis. ¿Sí? En algunos documentos entre paréntesis, en otros no. Entonces ahí va. Y aquí ya estoy pasando este texto que tengo aquí, o esta expresión que tengo aquí en lenguaje natural, ¿cierto? Y lo voy a pasar al lenguaje simbólico. Entonces, todos con el símbolo de cuantificador universal, que significa para todo, X, y esta X hace referencia a los países, y vamos a ver qué más dice, para todo X, que pertenece a un conjunto, en este caso han escrito la A, pero usted puede escribir que pertenece al conjunto universal. ¿Para qué? Porque el conjunto universal es un conjunto ya más grande, ¿no? Usted aquí puede identificar A, B, C, bueno, pero yo les recomiendo que escriban, por lo general se escribe universal, que hace referencia a todos los elementos en general. Entonces aquí volvemos. Para todo X que pertenece al conjunto universal, entonces vamos a leer el resto. Estos dos puntos significan se cumple que. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo acá. Para todo X que pertenece al universal, los dos puntos que van aquí, los dos puntos, perdón que estoy con el mouse. Entonces aquí, dos puntos, que significa se cumple que. Y luego de estos dos puntos, entonces vamos a dar a conocer la característica. En nuestro ejercicio, todos los países tienen una ciudad capital. La característica quiere decir que esos países tienen, de todas las ciudades que ellos tienen, hay una de ellas que es la capital, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver acá en nuestra imagen y dice que viene una P y una X, ¿no es cierto? Entonces, esa P es la característica o la propiedad que cumple, en este caso, nuestro predicado. Y dice P, se dice P de X. ¿No? Y ahí ya nos quedaría a nosotros escrita esta expresión de cuantificador universal en lenguaje natural, nos va a quedar escrito en lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces, ese es cuando tenemos ese cuantificador universal. ¿Listo? Entonces, recordemos que empezamos a decir para todo X, que en este caso X es el sujeto de quien estamos hablando en esta expresión, que pertenece al conjunto, aquí dicen A, puede poner universal, y se cumple ¿qué? Se cumple ¿qué? Entonces, viene P de X, que es la característica.
Bien. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Preguntas? Bueno, entonces, como no hay hasta ahora, sigo. Voy a borrar un poco acá. El cuantificador universal existe en dos formas. Nosotros lo podemos encontrar en dos formas. Uno es de forma afirmativa. Bueno, afirmativa, y la otra de manera negativa. ¿Sí? Afirmativo y la otra es la negativa. Entonces, si en una dice para todos, que todos los elementos de un conjunto cumplen una condición, eso es afirmativo, en la negación diríamos ninguno o ninguno, ¿sí? Entonces, en la negación nosotros vamos a decir para ningún, por ejemplo, si fuésemos a negar si fuésemos a negar esta expresión de todos los países tienen una ciudad capital, entonces cambiaríamos la palabra todos por la palabra ningún o ninguno, ¿sí? Diríamos ninguno de los países tiene una ciudad capital y con eso ya me queda negada la expresión. El lenguaje simbólico para el cuantificador universal negativo, la escritura en su lenguaje simbólico es exactamente la misma. Lo único que nos va a cambiar a nosotros en este punto es que se niega en este espacio, que se niega la característica o la propiedad. Y esa negación usted la puede encontrar como, igual que el periodo pasado, que la unidad pasada, ¿cierto? Como si fuese una L al revés o como si fuese como una curvita, ¿no? Como una S al revés aquí. Y esa sería la única. Entonces, aquí ya al tener negada esta característica, ya aquí no me va a decir para todos, sino que va a decir para ninguno. X, que pertenece al universal, se cumple que entonces tiene una ciudad capital. Así quedaría de esta manera. Bueno, ahora, el cuantificador existencial. Ese cuantificador existencial, entonces, si en el anterior eran todos o ninguno, en ese cuantificador existencial, como su nombre lo indica, de existencia, se usa para indicar que hay al menos uno o más elementos que cumplen con esa característica. No tienen que ser todos, ¿cierto? Entonces, ese cuantificador existencial se representa con este símbolo, que es una E al revés, ¿sí? Ese es el existencial. Entonces decimos algunos, algunos perros son grandes, ¿no? Porque hay unos perros grandes, otros pequeños. Entonces, algunos, eso significa este cuantificador existencial. Ahora, ¿cómo se escribe simbólicamente? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en la parte inferior de nuestra gráfica, la forma de escribirlo es muy similar a la anterior. La única diferencia es que va a cambiar el cuantificador, ¿sí? Entonces dice aquí, si en el anterior decía, perdón, si en el anterior decía para todos, ¿no es cierto? Entonces aquí dice existe al menos un X, ¿cierto? O existe un X que pertenece a un conjunto, en este caso sería el universal, ¿cierto? Y entonces, y se cumple que, y aquí de P de X me viene a mostrar lo que es la propiedad como tal de lo que estamos hablando. Vámonos al ejercicio anterior, y aquí hablábamos de que algunos animales son domésticos. Entonces, si yo voy a pasar esto a cuantificador existencial y en lenguaje simbólico, entonces yo diría aquí algunos, o existe al menos uno o algunos, ¿cierto? Y en este caso vendría aquí la X, ¿que quién es la X? El sujeto. ¿Que quién es el sujeto? Animales, ¿cierto? Algunos X, existe al menos uno.
al menos un X, que pertenece al conjunto universal donde se cumple que, aquí los dos punticos, y viene la característica, ¿no? Que son domésticos. Entonces vamos a poner ese P de X. Esa es como la estructura general de ese lenguaje simbólico. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, estimados estudiantes? No sé si habrán preguntas en el chat. No, señora. ¿No? Ah, bueno, listo. Bueno, entonces por aquí está pasando una señora vendiendo algo, entonces van a escuchar una pequeña bulla. Bueno, listo. Ahora seguimos. Esos cuantificadores, entonces, como ya les había mencionado, dice que cumplen con cierta propiedad. Se establece cuántos elementos de un conjunto cumplen cierta propiedad, la característica que estamos hablando. Entonces, el cuantificador universal me dice para todo. Y aquí está representado simbólicamente. Entonces, para todo X que pertenece a A, en este caso es A, recuerden que la podemos poner como U, de universal, ¿no? Y se cumple que, y viene la característica. Está también el cuantificador existencial, donde dice que existe al menos un elemento de ese conjunto, está su símbolo, ¿no es cierto? Y aquí en lenguaje simbólico, entonces decimos, existe al menos un X, en los cuales, en A, aquí dice en A, o que pertenecen al conjunto A o al conjunto universal, donde se cumple que, y decimos la característica, ¿sí? Y ahí vamos a nombrar la característica. Bien, hay un cuantificador que en algunos casos se puede llegar a presentar, y es el cuantificador existencial, que ustedes ven con el símbolo, pero le observamos aquí al lado un símbolo de admiración, un signo de admiración. Y ese es el existencial único, es decir, que existe un solo elemento que cumple esa condición y que es único y nadie más lo va a cumplir, ¿sí? Entonces, existe una única o un único elemento X en el conjunto A o que pertenece al conjunto A y que cumple cierta condición. Permítanme un segundo, que por acá creo que alguien está solicitando ingreso. Bien. Entonces, clave, mis queridos estudiantes, que ustedes tengan claro cómo se representa simbólicamente cada uno de estos cuantificadores y también identificar en qué momento yo estoy hablando de un cuantificador universal, de un existencial o de un cuantificador único. Para todos los casos existe el afirmativo y el negativo, ¿sí? Para los casos. Entonces vamos a ver ahora unos ejemplos más cercanos. Aquí dice ejemplos de cuantificadores, entonces observemos los ejemplos que tenemos. El cuantificador universal afirmativo dice todas las plantas son verdes, ¿no? Entonces, ese cuantificador, recuerden, lo denotamos con este símbolo, ¿no? Con un símbolo de una al revés. Ahora, si vamos a escribir en negativo, entonces, cuantificador universal negativo, dice, ningún estudiante, vean la palabra clave aquí, ningún estudiante reprobó la materia, ¿sí? Y la negación, cuando lo vayamos a escribir, como yo les decía anteriormente, la podemos encontrar de esta manera, es como si fuera una L al revés, o la podemos encontrar como si fuera una S al revés, ¿no? Bien. Ahora vamos al cuantificador existencial afirmativo. Dice, algunos hombres son sabios. Aquí está la palabra clave, ¿sí? Algunos. Y si lo vamos a escribir de manera negativa, entonces le agregamos, miren que aquí ya no cambia nuestro cuantificador existencial, está el mismo. Entonces dirán, pero acá dice algunas y aquí algunos. No, no interesa, pero no cambia como cambia en el universal, que en el universal dice todas, y acá dice ninguno. En el existencial, el cuantificador
o sea, la palabra algunos está bien aquí al inicio, que acá también podría ser, pero en ese cuantificador existencial se le agrega esta palabra. Le voy a borrar acá, no. Sí, se le agrega la palabra no. Entonces dice, algunas aves no pueden volar, ¿sí? Algunas aves no pueden volar. Entonces, esa frase se va a simbolizar de esta forma. Entonces, el cuantificador existencial, ¿cierto? Aquí le podemos agregar el pertenece, ya acá, ¿no es cierto? Como lo hemos venido haciendo, ¿no? Aquí sería, existe al menos un elemento, voy a hacerle los dos punticos, ¿no es cierto? Y recuerden ustedes que vamos a negar perdón, me faltó, el que pertenece al conjunto universal. Voy a borrar nuevamente. Entonces aquí decimos, existe al menos un elemento o algún elemento que pertenece, algún elemento X que pertenece, tengo como pulso para escribir chiquitico, algún elemento X que pertenece al conjunto universal, ¿cierto? Donde se cumple que y negamos esa característica, que en este caso negar P de X, que ¿qué estamos diciendo con esa negación de ese P de X? Que las aves no pueden volar. Esta negación significa no. ¿Listo? Eso que sale. Ahora, cuantificador existencial único, dice, hay un único equipo ganador. Entonces, dentro de un partido, ¿cierto? Solo hay un equipo ganador, o en una, ¿cómo se llama esto? Cuando hacen la Copa América, bueno, ¿cierto? Entonces, solo hay un equipo ganador. Y la simbolización es exactamente igual a la del cuantificador existencial, con la diferencia de que él va a tener ese signo de admiración ahí al lado. ¿Preguntas? No sé, en el chat, Sandra, si hay preguntas. No, señora, no hay. ¿No? Ah, bueno. Bueno, entonces significa que vamos bien. Listo. Teniendo en cuenta esta teoría que hemos visto de cuantificador afirmativo, universal, existencial, también lo pueden encontrar en algunos documentos como particular. Entonces, ya teniendo claro esa temática, vamos a resolver un ejercicio teniendo en cuenta los aspectos que solicitan para el ejercicio número 1. Entonces, ahí dice, a partir de la pareja de argumentos incompletos. Listo, ingeniera Mireya, por aquí hay una pregunta de Carlos, dice, ¿la negación va entre paréntesis? No. Acá en esta gráfica se ha hecho es para identificar que son dos elementos diferentes. ¿Sí? Solamente las escribiríamos entre paréntesis si hay una doble negación, pero creo que para nuestro caso no va a haber. Pero ahora es por el ejemplo aquí del símbolo, que puede ser uno o el otro. ¿Listo? Bien, entonces, dice, a partir de la pareja de argumentos incompletos que haya seleccionado, recuerden que ustedes seleccionan allá una letra, ¿no? Deberá desarrollar los siguientes ítems. Entonces, miren que el primero dice, complete el argumento de tal forma que sea verdadero. Es decir, que cuando usted vaya a completarlo, al leer toda la frase, toda la oración, toda la expresión, debemos concluir que es verdadero. Por eso, cuando vayan a desarrollar el de su guía de actividades, pónganle mucho sentido, porque si no es verdadero ese argumento, pues entonces no nos va a quedar bien desarrollado el ejercicio como tal. Cuando ya hayamos completado, entonces dice, defina o definir la simbología de ese argumento. Pues, ¿cómo es la simbología? Como lo estamos haciendo ahora, con esos símbolos matemáticos. Y luego de eso, identifique si es un cuantificador universal, si es afirmativo, o si es un cuantificador universal negativo, o si es un cuantificador existencial, también puede ser afirmativo o negativo, o si es un existencial único. Entonces aquí, a partir de ese momento, yo sí quiero contar con la participación de ustedes
para resolver este ejercicio número 1, ¿sí? Vamos a pasar y está. Bueno, aquí hay 3, pero la idea es que así como vamos a desarrollar este ejercicio, ustedes lo hagan en sus trabajos. Entonces, aquí está el argumento, ¿no? Entonces, hay que completarlo de tal forma que sea verdadero. Ustedes me dirán, aquí dice, ciudades son capitales de departamentos. ¿Cuál sería el cuantificador aquí? Yo los escucho aumentar un poco acá el tamaño. Que no me hablen todos. No sé si estarán escribiendo en el chat. José levanta la mano. Sí, adelante, José, puede activar el micrófono. ¿Cuál será el cuantificador aquí? ¿Ninguno? ¿Alguien en el chat? Para mí el cuantificador son ciudades, no sé si estoy en lo correcto. Ojo, Colocaron bueno. algunas. Ok. Para la persona que dijo que ciudades está en un error. Recordemos acá nosotros lo que hablábamos hace rato de los elementos, perdón, del cuantificador. O sea, el cuantificador siempre va a estar al inicio de la expresión, ¿no? Y que ese cuantificador se identifica por las palabras algunos, todo o ninguno, ¿no es cierto? Por eso, Por aquí en nos nuestro dicen que algunas, ejercicio, mira, ya nos habían dicho en el sí, chat que es que estaba algunas. aclarándole aquí a la estudiante. Entonces, no puede ser ciudades porque ciudades es de quien estamos hablando. Es decir, es nuestro sujeto. Sino que nos están pidiendo es que completemos aquí con el cuantificador de tal manera que aquí quede esto, toda la expresión verdadera. Entonces, hay estudiantes que están diciendo algunos, ¿no? Bien, y eso Algunas, es, dicen ahí. perdón, sí señor. Algunas. Entonces, y esta expresión es correcta. Este cuantificador es correcto. Algunas ciudades son capitales de departamentos, porque pues, no todas son las capitales. Ahora, ¿cuál será el cuantificador aquí? Dice, los bebés usan pañal. ¿Sí? Todos. Muy bien, todos. Todos los bebés, y si hablamos de los niños recién nacidos, pues todos los bebés usan pañal. Listo, muy bien. ¿Y el siguiente? Joven de 17 años es mayor de edad. Ninguno. Ninguno. Ustedes pueden escribir, voy a poner aquí, ¿no? No, pero hay que ponerle el sentido lógico a nuestra expresión. Entonces ahí decimos mayor de edad. Entonces hay que leerlo y revisemos que quede verdadero, si es verdadero. Entonces, ¿algunas ciudades son capitales de departamentos? Sí. Sí, ingeniera, mire, yo Todas aquí no quiero son. hacer una aclaración a los estudiantes. Como decía, como lo indicaba usted aquí, cuando nosotros vayamos a leer el argumento, pues es necesario ponerle sentido, ¿cierto? Yo no puedo decir ninguno joven, porque no se escucha bien, por eso es ninguno, ¿cierto? Por acá alguien decía que todos no, porque todos, ya sabemos que los que son jóvenes de 17 años, dice todos, porque entonces no todos los jóvenes de 17 años son mayor de edad, no, eso no tiene sentido, ¿cierto? Entonces es analizar la frase, el argumento para poderle ubicar el cuantificador que sea pertinente. Sí, señora. En este caso también nos ayuda el verbo, ¿no? El verbo. Si aquí está en singular, entonces lo más lógico es que nuestro cuantificador también puede estar en singular, ¿no? Si no, estaríamos hablando, si aquí dijéramos en plural, pues entonces ya vendríamos a cambiar acá de pronto el cuantificador. En este caso estamos analizando, todos los bebés usan pañal, estamos hablando de chiquitines, entonces sí, entonces aquí sería verdadera esa expresión. Ningún joven de 17 años es mayor de edad, esto es verdadero. ¿Por qué? Porque ya sabemos nosotros que para ser mayor de edad debe tener 18 años. Antes de los 18 son menores de edad. Entonces, esta es la primera parte del ejercicio número 1.
el primer, perdón, ese es el primer, ¿qué les digo yo? La primera actividad como tal de ese ejercicio, que no es tan complicado, pero sí es de leer muy bien, detenidamente y darle sentido a lo que nosotros estamos haciendo. Bien. Ahora vamos a pasar, ¿no es cierto?, a la siguiente fase. Aquí ya están las respuestas, y tiene que ver, bueno, voy a hacer algo aquí, y tiene que ver con la simbología, ¿no? La simbología de ese argumento que nosotros tenemos allá. Entonces, cuando me hablan de simbología, sencillamente es pasar o trasladar lo que tengo en lenguaje natural, es eso que tengo aquí, ese lenguaje natural, al lenguaje simbólico. Entonces, si vamos a empezar con la primera parte, o con nuestra primera expresión, que tenemos, algunas ciudades son capitales de departamentos, entonces tenemos que recordar nuevamente cuál es el símbolo que a mí me identifica ese cuantificador. Pero antes de eso, tenemos que revisar qué tipo de cuantificador es este. Entonces, la palabra algunas es un cuantificador universal o existencial. ¿Quién me dice? No sé por el chat. Existencial. En el chat han escrito. No, existencial, dice José. Listo, muy bien. Existencial. ¿Por qué? Porque es algunas ciudades. No todas las ciudades son capitales de departamentos, son algunas. Listo. Ahora, todos los bebés usan pañal. ¿Qué tipo de cuantificador será? ¿Universal o existencial? Universal. Muy bien. Y el universal se representa... Afirmativo. Eso, muy bien. Y se representa con este símbolo, ¿no? Recuerden ustedes que es esto. Entonces, cuando ya vamos a hacerlo, viene la simbología completa, ¿no? ¿Y qué van a hacer ustedes en su ejercicio? Entonces, escribe, primer paso, completar. Ahí ya lo completamos. Segundo paso, simbología del argumento. Entonces, ahí en la simbología volvemos a escribir la expresión. Miren, voy a ponerlo aquí como en colorcito verde, para que lo identifiquemos. Mire, escribimos nuevamente la expresión completa en lenguaje natural. Algunos departamentos, perdón, algunas ciudades son capitales de departamentos, y debajo vamos a escribir con... Hola, hola estudiantes. Que parece que tenemos problemas de internet. ¿Me escuchan? Hola, Sí, sí. sí. Bueno, vamos a esperar un momentico a ver si la ingeniera puede ingresar. Voy a preguntarle si fue que quedó sin internet. Ya continuamos.
Buenas noches, qué pena, se me cayó el internet por un segundo. No sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Yo estaba hablando acá y cuando me quedé sin internet. Mira, Sandra, por favor, me confirma hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Hola, ¿me escuchan? Hola, chicos, ¿ustedes escuchan? Por aquí sí. Sí, bueno, gracias. Qué pena, tuve una falla de internet y pues me pasó que me quedé hablando sola acá y cuando me di cuenta que no tenía internet. Entonces les estaba diciendo, les estaba comentando que ese lenguaje simbólico ustedes lo van a encontrar que se puede escribir de dos maneras y una la tienen en el anexo número 1 que nosotros le hemos enviado en el curso y la otra está en el documento de la bibliografía, que también está dentro del curso. Entonces, cualquiera de las dos formas de escribirlo es correcto, ¿sí? Lo importante aquí es ponerle el sentido lógico a lo que estamos diciendo. Entonces aquí, no sé si esto ya me lo habrían escuchado, pero vuelvo a explicar. Como estamos haciendo referencia a este texto, algunas ciudades son capitales de departamentos, entonces está el cuantificador existencial, de esta manera, ¿no? Y esta es, dice, existe alguna. Y la X significa ciudad X. Existe alguna ciudad X que pertenece al conjunto universal, ¿no? Tal que, aquí es como si estuvieran esos dos puntos, tal que esa X, ¿cierto? O esa ciudad X es capital de un departamento. O podemos decir también que existe alguna ciudad X que pertenece al conjunto universal o existe algún elemento X, aquí en este espacio existe algún elemento X que pertenece al conjunto universal y que aparte de eso es ciudad, ¿cierto? Que ese elemento es ciudad y a la vez, aquí está el conector y a la vez es una capital de un departamento o son capitales de departamentos. Entonces, cualquiera de las dos formas en las que usted lo quiera expresar en su trabajo está bien, o si lo quiere hacer de las dos maneras, pues mucho mejor, porque afianza un poco más sus conocimientos. Y ya, después de haber hecho eso, entonces vamos a decir qué tipo de cuantificador es, si es existencial, ¿cierto? Y en este caso pues sería afirmativo. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente. Todos los bebés usan pañal. Entonces, vamos a escribir la simbología de ese argumento. Todos los bebés X, recuerden, tal que X usan pañal, ¿sí? Para escribirlo, entonces se utiliza el cuantificador universal, que es este, al revés. Entonces, para todo X que pertenece al universal, se cumple que esos elementos X, en este caso los bebés, que son aquí, usan pañal. Entonces, miremos esta expresión y revisémosla y comparémosla con la anterior. Si ustedes ven, en el existencial es un poco más larga la escritura, ¿cierto? Es un poco más largo. ¿Por qué? Porque nosotros en el cuantificador existencial vamos a describir muy bien las características, que puede ser una, dos o tres características que cumpla el elemento dentro del conjunto. ¿Por qué? Porque en el existencial dice algunos elementos, no todos, algunos. En cambio, acá en el universal, como todos cumplen, pues todos sí o todos no, pues todo el mundo sí o todo el mundo no. Por eso la expresión simbólica de este tipo de cuantificador es un poco más corta, ¿sí? Y ya para finalizar decimos cuál es el tipo de cuantificador, en este caso universal afirmativo. Ahora vamos al ninguno. Dice, ningún joven de 17 años es mayor de edad. Y vean esto como lo escribimos acá, la expresión en español un poco, digámoslo acá. Dice, todos los jóvenes, vea que cambiamos ese ningún y le pusimos todos. Todos los jóvenes X
porque puede ser cualquiera, tal que ese joven de 17 años, y miren aquí está la palabra no, son mayores de edad. Y en lenguaje simbólico, entonces vamos a decir, está el cuantificador universal, ¿cierto? Para todo X es un joven que pertenece al conjunto universal, se cumple que no, recuerden que yo les decía a ustedes hace ratito que ese símbolo de la negación es no, no, o sea, en este caso, esa negación allí me está diciendo que ningún X, es decir, ningún joven de 17 años es mayor de edad. Y decimos que es un cuantificador universal negativo. Aquí una pista, bueno, una clave, y es que esa negación no se debe escribir aquí, porque usted no niega el cuantificador. Usted lo que va a negar es la característica que está cumpliendo, que se está dando dentro del conjunto, ¿listo? Entonces no le vayan a escribir la negación aquí al cuantificador, sino que esa negación la hacen acá. Y eso lo vimos hace ratito acá en la diapositiva donde decíamos, algunas aves no pueden volar, ¿no es cierto? Y está la negación aquí en la característica, bueno, ¿sí? En la condición que cumple, en este caso, las aves. Bien. Bueno. Vamos a seguir. Acá tenemos otro ejemplo. Dice, algunos hombres son soldados. ¿Sí? Entonces, el cuantificador existencial, ¿no? Y la simbología, entonces, como le hemos venido diciendo, existe algún X, y esa X, ¿quién es? Hombre. Tal que esa X representa a un hombre y que a su vez es soldado. Vean que cuando es existencial, nosotros marcamos esas dos características. Entonces, simbólicamente decimos que existe al menos un X que pertenece a universal y que es un hombre. Esa X es un hombre, hace referencia a los hombres, y aparte de eso, es soldado. O lo podemos nombrar, aquí, bueno, me pasé por lo anterior, pero lo podemos cambiar, voy a cambiarlo aquí de una vez, ¿no es cierto? Permítanme un segundo. O lo podemos decir aquí, cambiarlo, y decimos aquí, son soldados, ¿no es cierto? Y con eso también ya estaríamos nombrando nuestra característica en el conjunto universal, perdón, en el cuantificador existencial. Tipo de cuantificador, entonces aquí le vamos a escribir que es existencial, como lo dice acá en la parte inferior. Eso es lo que hay que hacer en el primer ejercicio. Ahora les voy a, un segundo, voy a abrirles por acá un archivo nuevo en Microsoft Word, y les voy a explicar cómo sacar ustedes esos símbolos cuando vayan a escribir allá, ¿no? Digamos acá, todos los bebés usan pañal. Entonces, voy a explicarles cómo sacan ustedes esa expresión, los símbolos, para escribirlo de manera simbólica. Entonces, nos vamos por insertar, bueno, aquí, primero paréntesis, ¿no es cierto? Ahora sí, nos vamos por insertar en la opción símbolo. Vamos a buscarlo, si lo tenemos por aquí. Y ustedes lo que hacemos es buscar ese símbolo del para todos, ¿sí? A ver si lo tengo por acá, yo no sé, es a revisar. Si no, lo vamos a buscar en los diferentes tipos de letra, o tocaría buscarlo en ecuaciones, ¿no? Para revisar que ese cuantificador, lo estoy viendo así como muy claro. Entonces, ustedes se van allá por insertar en el símbolo, y lo vamos a encontrar, no lo encontré, preciso ahora no lo encontré, para agregarlo, a ver, no lo vi, para agregarlo al ejercicio. A ver.
Ay, Dios santo, preciso ahora no lo encontré. Pero si quiere, bueno, mientras lo voy a buscar acá en mi herramienta, porque no creo que lo encuentre por este lado. Vamos a ver acá en ecuación. Ah, sí, creo que sí está. Sí. En insertar, qué pena con ustedes, pero es mejor así. Insertar, ¿no es cierto? Vamos por insertar y le damos clic en ecuación. Ahí es donde está, ¿no? Le damos clic en ecuación y aquí dice símbolos. Entonces, estos símbolos son los que me permiten a mí buscar y encontrar el que vamos a ubicar en el ejercicio. Entonces, es el cuantificador universal. Entonces, aquí está, y ahí ya me salió para todos, ¿cierto? Y le agregamos la X, ¿cierto? Para todo X. Ahora, el símbolo de pertenece, vamos a buscar lo que aquí está, pertenece para todo X, que pertenece al universal. Dice universal con mayúscula, cerramos paréntesis, se cumple que, ¿no es cierto? Y ahí vamos a nombrar la característica, que es paréntesis, vamos a decir que es aquí en este caso, esa X dice usan pañal, ¿no? Así sería la forma de escribirlo. Si fuese existencial, entonces nuevamente es insertar ecuación, ya. Y vamos aquí en la opción de símbolos, vamos a buscar el símbolo del cuantificador existencial, ¿no es cierto? Le agregamos la X para decir que existe al menos un elemento X. También le vamos a escribir el símbolo de pertenencia, entonces insertar ecuación en símbolos y vamos a darle clic aquí, buscamos el que pertenece al conjunto universal, ¿no es cierto? Y le vamos a agregar la otra parte de nuestro ejercicio tal como está aquí, ¿no? Toda esta partecita. Entonces, esto que está aquí, ustedes lo encuentran allá, el símbolo del conector lógico de la I, y todos por este mismo lado, ¿no es cierto? No sé si abran, bueno, digamos que le vamos a poner ahí de la I, perdón, te tiro aquí. Así, bueno, existe al menos un, vamos a copiar este que dice aquí, hombre X, y que además es soldado, ¿no? Entonces, al menos un, entonces, decimos que la característica de esa X es que son hombres, ¿no es cierto? Y entonces voy a buscar ese símbolo de ese cuantificador, de ese conector de conectivo lógico, que es el de la I. Vamos a ver si me está acá para buscarlo. Por otro lado, en operadores, aquí, operadores, y aparte dice que es soldado. Listo. Y con esto terminaremos. Esta es la forma de escribirlo acá. No sé si hay preguntas, qué pena con ustedes, estudiantes, pero si hay preguntas, con mucho gusto para darle paso a la ingeniera Sandra. No, ingeniera, mire, ya sabe que por aquí estamos pasando la asistencia que habíamos olvidado pasar. Ah, ya. Muchas gracias. Entonces, sí, registrar la asistencia. Démosle la información para que ellos registren la asistencia de la forma correcta. Bueno, el nombre del CIPAS del día de hoy le podemos poner cuantificadores para poder identificarlo allá. Estamos trabajando en la unidad número 2, no sé si les preguntarán por ahí por la unidad, y los docentes pueden escribir el nombre de cualquiera de las tres, que puede ser la ingeniera Carolina Castaño, o la ingeniera Sandra Patricia Barrios. No, ingeniera, a mí también porque yo no tengo estudiantes, solamente bueno. Carolina y Iris. Bueno. ¿Sí? Eso sería con respecto al ejercicio número 1, y pues aquí ya recuerden ustedes que lo que pasa es que uno siempre acostumbra a decirle símbolo de una vez, y a veces no los encuentro aquí, entonces en ecuación los encontré como más completos. Es por insertar ecuación, y ahí ya pueden ustedes escribir ese lenguaje simbólico. Listo, ingeniera, entonces con esto ya termino yo mi explicación, le doy paso a usted para el ejercicio número 2.
Listo, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces ahorita vamos a trabajar, vamos a ver el ejercicio número 2 y vamos a trabajar sobre proposiciones categóricas. ¿Me escuchan? Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, señora, sí le escuchamos. Listo. Sí, señora. Gracias. Bueno, vale más. Bueno, este ejercicio es muy sencillo de realizar. Creo que es un poquitico más complejo el ejercicio que explicó la ingeniera Mireya por la simbología que hay que utilizar. De pronto los estudiantes se confunden un poco más. Pero este ejercicio número 2 ya es muy sencillo de realizar, lo que tiene que ver con proposiciones categóricas. Recordemos que una proposición categórica son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de relaciones entre ellos. Una proposición categórica contiene, la estructura que tiene es un cuantificador, sujeto, cópula y predicado, ¿cierto? Aquí tenemos este esquema, que tenemos 4 clases de proposiciones categóricas. Este cuadrito lo vamos a utilizar más adelante, pero es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, tenemos, digamos que se denominan, existen 4 clases de proposiciones categóricas. Aquí tenemos la clase de clase A, universal afirmativa, todo S es P. Y bueno, una expresión, un ejemplo, todos los hombres son mortales. ¿Sí? S universal, P particular. Tenemos la clase E, que es la proposición categórica universal negativo. Su esquema es todos los S no son P. Aquí tenemos un ejemplo de cómo lo podemos encontrar. Ningún hombre es mortal. Este sería de tipo universal negativo. S universal, P universal. Tenemos la clase I, que es de particular afirmativo. Algún S es P. Tenemos un ejemplo, dice, algún hombre es mortal. S particular y P particular. Tenemos la clase O, que es la particular negativo. Algún S no es P. Algún hombre no es mortal. S particular, P universal. Bueno, aquí tenemos entonces estos elementos de la proposición categórica. Entonces, siempre vamos a encontrar un cuantificador, siempre, ¿cierto? No, este cuantificador nos está hablando de cantidades. Y pues lo podemos encontrar con palabras todo, ningún, algún, algunos, ¿sí? Tenemos el sujeto, la clase que incluida o excluida de la frase de quien se habla. Indica de quién se está realizando una acción, ¿cierto? De quién se dice algo. Entonces, el sujeto. Tenemos la cópula, que es el mismo verbo, ¿cierto? Y estos verbos los podemos encontrar con es, son, no son, también lo podemos encontrar de esta manera. Y tenemos un predicado, es lo que se afirma o se niega de un sujeto en una proposición. Pero la clase de la cual es el sujeto no hace parte de lo que se dice del sujeto. Entonces, vamos a mirar aquí. Bueno, aquí es algo, aquí algo como más este cuadrito, lo voy a tener en cuenta más adelante, lo voy a decir como está como un poquito más resumido, pero lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, para el ejercicio número 2, ustedes les van a dar un argumento y a ese argumento deben desarrollarle 3 ítems. Para lo primero que tienen que hacer es identificar el cuantificador y cópula. Sí, es lo primero que tienen que hacer. Luego deben ustedes clasificar la proposición categórica, según su clase, si es universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa.
Una vez hayamos identificado el tipo de proposición, vamos a construir, son cuatro proposiciones categóricas, ¿no? Entonces a ustedes les van a dar una de las cuatro que acabo de nombrar, la universal afirmativa, universal negativa, universal particular afirmativa y particular negativa. A ustedes le van a dar una de esas y ustedes lo que deben de hacer es construir los otros tres tipos de proposiciones categóricas que le hacen falta al argumento que les van a dar. Miremos un ejemplo de una proposición categórica. Aquí. Argumento. Todos los deportistas toman Gatorade. Entonces, aquí vamos a identificar, entonces, quisiera mirar la participación de los estudiantes. Ya como la ingeniera Mirella nos ha explicado muy bien lo de cuantificadores, entonces, ¿cuál sería, en este ejercicio, cuál sería el cuantificador? Sería por voz, ¿no? O miremos a ver qué nos están diciendo. ¿Cuál sería el cuantificador? Todavía no hay. Chicos, ¿cuál sería el cuantificador? Hoy los noto muy callados. María Socorro dice que todos. Todos. Listo, muy bien. Muy bien. Un aspecto aquí, ingeniera Sandra, si quiere devolver un momentico hacia la diapositiva 15, por favor. Sí, tener en cuenta, mis queridos estudiantes, cuando ustedes les pregunten por cópula, hace referencia al verbo o la acción. Y ese verbo o acción a veces está representada con la palabra es. Entonces, en algunos ejercicios ustedes van a encontrar el es, y hay estudiantes que no lo toman como la cópula, porque dirán, esto no es una acción. Y resulta que la palabra es viene del verbo ser o estar. Entonces, recuerden otra vez un poco la primaria, donde decíamos, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son. ¿Ven? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta, porque a veces nos fijamos que el verbo, entonces correr, saltar, y resulta que en muchas ocasiones el verbo está escrito así, es, son, era, eran, éramos, porque viene del verbo ser o estar. Entonces, tener bien identificado el cuantificador, como ya les expliqué, que puede ser universal o existencial, y la cópula, que es la acción o el verbo que está haciendo, ejerciendo en este caso el sujeto. Muchas gracias. Listo, entonces, ¿cuál sería la cópula? Yo hoy los siento muy pasivos. Sí, no sé si era que este ejercicio es el más sencillo, todavía es más sencillo que el primero que explicó la ingeniera Mirella. Miramos la participación ahorita, ¿será que están como muy tímidos? Están preguntando si es toma. Ajá, que es el verbo, ¿cierto? Es la acción. Y nos están pidiendo que la clasifiquemos, ¿cierto? Esta sería universal afirmativa, ¿cierto? Porque, mire, estamos hablando de todo, sí, estamos hablando en forma afirmativa. Todos los deportistas toman Gatorade, ¿cierto? Bueno, acá vamos a la proposición categórica universal negativo. Entonces, lo podemos denotar de dos maneras. Ningún deportista toma Gatorade, o también lo podemos colocar, todos los deportistas no toman Gatorade. Esta es una forma, o dos formas de denotar la proposición categórica universal negativo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, se puede hacer de dos maneras. La proposición categórica particular afirmativa, ¿cierto? Algunos deportistas, algunos, particular afirmativa, toman Gatorade. Bueno, tenemos la proposición categórica particular negativa. Entonces, mira, algunos deportistas no toman Gatorade. Eso es lo único que ustedes deben hacer acá en este ejercicio número 2, pero vamos a realizar unos ejercicios porque pues creo que es muy sencillo el desarrollo de este ejercicio. No sé si es que
Están como muy tímidos o están confundidos en este ejercicio. No sé, me gustaría saber si tienen dudas de este ejercicio que es como el más sencillo de todos. Bueno, miremos acá ya con un ejemplo, a ver cómo nos va. Aquí tenemos algunos trabajos son bien remunerados. Entonces, ¿quién me dice cuál es el cuantificador? Algunos trabajos. Sandra, si quiere deje la diapositiva y yo le leo el chat para que no esté, para que lo tengan ahí como más en la pantalla. Por Listo, aquí, entonces, ¿qué dice? María Socorro dice algunos. Algunos, listo, María Socorro está como, es como de las más participativas que tenemos. María Socorro, ¿cuál sería la cópula? Son. Muy bien, Carlos. Muy bien. Sí, señor, muy bien. Bueno, recuerden que aquí ya tenemos nosotros, ¿qué tipo de proposición nos están dando ahí? Particular afirmativa. Listo, entonces nos queda faltando construir las otras. ¿Cómo nos quedarían? Hágame el favor y me dice, ¿cómo quedaría la universal afirmativa? Es decir, debemos cambiar el cuantificador para convertir esa expresión que estaba de manera existencial o particular a una universal. ¿Cuál sería la clave ahí? A ver, Cambiarlo por ¿recuerdan todo. los cuantificadores? Ahora sí Cambiarlo que por están todo. hablando mucho. Eso, Profe, Freddy, porque lo hemos interrumpido 2 veces. Freddy, qué pena. cambiar algunos por todos. Excelente. Cambiar algunos por todos, señor. Entonces, ingeniera, proceda a su merced allá. Entonces quedaría, ¿Sí le bueno, puedo? Freddy, dígame todos. Todos los trabajadores son bien remunerados. Los trabajos. Ah, perdón, los Todos los trabajos. trabajos, sí. Ajá, son bien remunerados. Listo. ¿Sí nos quedó bien así? Bueno, vamos a ir con el universal negativo. ¿Cómo nos quedaría el universal negativo? Ahí tenemos que ponerle mucho sentido a la frase, ¿no? ¿Cómo sería ahí? Trabajo es Todos los trabajos no son bien remunerados. Bueno, ¿cómo nos quedaría no entonces? todos los trabajos son bien remunerados. ¿Quién da más? ¿Cómo quedaría? A ver. Universal negativo. Podríamos utilizar ningún, ¿sí? Podemos decir ningún trabajo es bien remunerado. ¿Quién me dice? Porque ahí Sí, está concepto universal. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Pero sí se puede. Porque ahí con ninguno ahí está hablando Ningún, universalmente. en ningún trabajo, ajá, ningún trabajo es bien remunerado. Miremos, bueno, ya tenemos entonces, ¿cuál nos hace falta? Sandra, y también podrían decir, alguien lo nombró, todos los trabajos no son bien remunerados porque también podemos negar. Esa es otra forma de escribir la negación. Trabajo, ajá. No son bien remunerados. Sí. Alguien lo dijo, si no que no alcance a ver quién. Lo pueden escribir así, ajá, no son bien remunerados. Listo. Nos queda faltando el
Particular negativo. ¿Cómo quedaría el particular negativo? Algunos trabajos no son bien remunerados. Recuerde que es particular. Sí, particular existencial va con la palabra algunos. Algún trabajo no son bien remunerados. Algunos o alguno, ¿cierto? Algunos. Algunos, muy bien. Algunos Ahí quedaría, algunos trabajos no son bien remunerados. Ahí estaría bien la expresión. Yo creo que de pronto la ingeniera, no sé si se le fue interno un momentico. Hasta aquí, ¿cómo se han sentido estudiantes? Mientras llega la ingeniera Sandra, ¿cómo se han sentido ustedes el día de hoy? Están muy callados. ¿Bien? Bueno, sí. Bueno, me alegra. Sí, Carlos, Profesora, ¿cómo muy bien. está? Muy Ajá, bien, bueno, me alegra. sobre todo que yo sigo teniendo el inconveniente con algún material de estudio que sale en una plataforma y no viene en PDF independiente, entonces ese es un inconveniente que pues he Sí, tenido para Carlos. poder estudiar bien. Sí, señor. Y yo he estado pues, recopilando información también para organizarle un solo documento, así como hicimos en la unidad 1. Entonces, y como estoy calificando, entonces tengan un poco de paciencia. Yo creo que aquí al sábado ya le envío el documento como tal para que su merced lo pueda leer. ¿Listo? No, por supuesto no, pero le digo, aquí he aprovechado bastante esa información Genial. y ya estoy más tranquilo. Bueno, y para quienes están aquí, pues comentarles que nuestro compañero Carlos, pues, tiene una dificultad de visión y yo lo admiro mucho y le digo que es un ejemplo para todos porque así como está, sus trabajos son impecables y yo lo admiro y pues si ustedes tienen dudas pueden consultarle a Carlos cualquier inquietud que tengan con respecto a la tarea 1 también, le fue muy bien. Bien, yo creo que la ingeniera Sandra también es que hemos tenido problemas de internet acá en el municipio. El día de hoy, no sé, preciso se nos está yendo el internet con mucha frecuencia. Decirles ya, porque ya con esto terminaríamos prácticamente, ya con Mira Sandra terminamos nuestro encuentro de CIPAS. El día de hoy lo hicimos hoy jueves, siempre nos organizamos para hacerlo los miércoles, pero debido pues a algunas situaciones particulares del día de ayer, que teníamos también que hacer, no lo pudimos realizar ayer y entonces lo citamos para el día de hoy. Quiero agradecerles a todos su atención, su motivación. Como ya les decía anteriormente, pues invitarlos a que participen de los encuentros B-Learning y de todos estos encuentros en CIPAS, porque ¿de qué me he dado cuenta? Ahora que estoy calificando, me he dado cuenta de que aquellos estudiantes que están participando en los CIPAS y en los B-Learning entregan muy buenas tareas. Recomendarles, hola, chicos. por favor. Hola, Sandra. ¿Ya llegó internet? Vale, que sí. Bueno. Sí, entonces recomendarles por favor no accedan ustedes a la compra de trabajos. Ya hemos encontrado muchos trabajos de plagio porque están exactamente iguales, le cambian el color, la letra, pero los servicios son exactamente iguales. Entonces, esos muchachos pues tienen una penalidad, los que hacen plagio. Entonces ustedes no, háganlo y hagan sus aportes. En ese momento de pronto dirán, profe, yo aporté el lunes y no me lo han revisado. En ese momento estamos calificando, terminamos de calificar, procuramos calificar y realimentar al tiempo, pero a veces no alcanzamos a dar la vuelta en todos los ejercicios, ¿no? Entonces, como yo les decía, un poco de paciencia, terminamos de calificar tarea 1
y si ustedes ven que les fue mal en esa calificación, nosotros los docentes organizamos unos talleres de nivelación al cual estaremos enviando la invitación también para la próxima semana, pues para aclarar, porque nuestro interés fundamental es que aprendan las temáticas, las comprendan. Entonces, estamos citándolos, invitándolos a que participen de los talleres de nivelación para aquellos que tienen unas notas inferiores a la mínima probatoria de la tarea. Y con esta tarea número 2, que créanme, es la más sencilla de todas las tareas que vamos a tener, entonces procuren ir haciendo sus aportes. La tarea número 2 es sencilla, la temática no es tan complicada, entonces pueden sacar una mejor nota en este trabajo. No accedan a esa compra de tareas. Usted dirá, pero ¿por qué me llega el correo? ¿Por qué me llega el WhatsApp? Pues es que con un estudiante que compre estas tareas, con uno nomás, para poder, la empresa que les ofrece los trabajos y esto, tienen ellos que dar el usuario y contraseña de campus y de correo. Entonces ahí se sale toda la información por los mensajes que nosotros les hemos enviado. O sea, ellos son, cuando compran estas pruebas, estos trabajos, entonces usted le da todos sus accesos a la empresa, entonces la empresa tiene acceso pues a todos los suyos, y pues el campus, usted sabe, el computador no puede diferenciar si es el estudiante o no, ¿no? Entonces, usted simplemente niéguense a eso para que no vayan a caer en fraude. Estamos en la tarea número 2, para quien están preguntando algunos, estamos en la tarea número 2. Este curso tiene exactamente, serían, en la pretarea, que fue la primera que presentaron, está la tarea 1, que es la que ya hicieron también, estamos en la tarea 2, luego viene la tarea 3, y lo último es la evaluación final, que es una tarea, una evaluación objetiva cerrada, que es también en línea, ¿no? Entonces, son 5 actividades las que se desarrollan dentro del curso y ustedes pueden, pues, aprobarlo fácilmente. Ingeniera Sandra, entonces, le doy la palabra ya para cerrar nuestro encuentro el día de hoy. Ingeniera, sí, qué pena. Bueno, no sé si seguimos con los ejercicios, o yo creo que este pues es uno de los ejercicios más sencillos de realizar. Yo no sé si les quedaría claro, quisiera saber si quedó claro el desarrollo de los ejercicios, del ejercicio número 2. Sí, bueno. Por aquí nos estaba diciendo María del Socorro que le había ido un poquito mal en la tarea número 1. Por lo general la tarea número 1 siempre es un poquito más compleja, pero bueno, en la tarea 2 yo sé que ustedes van a obtener los 100 puntos, porque es una tarea muy sencilla de realizar. Entonces sigan participando en los ciclos para que puedan entregar el trabajo y cumplir con todos los puntos. Ingeniera Mireya, una pregunta. ¿Ustedes están dando puntos por la participación en CIPAS? No sé si la ingeniera Carolina bueno, el periodo, sí, yo creo que sí, unos 10 puntos. Yo más, sin embargo, confirmo el dato con la ingeniera Carolina. Me gustaría, Sandra, antes de despedirnos, y usted me está pensando, y verdad, revisemos un poquito o decirles bien exactamente un repasito del ejercicio 2. No desarrollar si quiere el ejercicio, sino aquí tiene que hacer esto, esto y esto para que quede claro todo, cómo abordar el ejercicio número 2, y yo con eso cerraría. Listo. Bueno, entonces voy a compartir nuevamente. Bueno, lo de ejercicio pues tiene 3 puntos, ¿cierto? 3 puntos. A ustedes les presentan un argumento. Sí, a ese argumento... Aquí preguntan que, perdón, Sandrita, es que aquí dicen que si puede hacer otro ejemplo y no estamos viendo la diapositiva. Listo. ¿No están viendo? Ahora sí ya la estamos viendo. Listo. Sí, miremos otro ejemplo. Bueno, estábamos mirando miremos el ejemplo de este ejemplo. Bueno, nos están dando un argumento, entonces lo que ustedes tienen que, aquí a este ejercicio como tal, bueno, dice que le vamos a hacer 3 ítems, los 3 ítems que nos están solicitando. Los 3 ítems que nos están solicitando es, primero que todo tenemos que identificar el cuantificador, ¿cierto? El cuantificador. Me dio pena con ustedes que está muy malo el servicio de internet, y como tenemos el mismo internet con la compañía. Cuantificador. Lo otro que nos están pidiendo son la cópula, ¿cierto? Y luego pues nos están dando un argumento, y a ese argumento nos dice que le escribamos, que definamos las otras 3 proposiciones categóricas que nos hacen falta. O sea, aquí nos dieron esta, ¿cierto?
nos dan esta, y ahí luego tenemos que hacer la que nos hace falta de estos que están acá. Entonces, ¿cuál sería el cuantificador ahí en este ejercicio? ¿Quién me dice el cuantificador? Ingeniera, mire, ya la cópula también la podemos llamar cualidad, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, de pronto, si la llegan a encontrar por ahí, también la puede ser cópula o cualidad, ¿listo? También puede ser o cualidad, por si de pronto la van a Algunos encontrar. libros se encuentran como De pronto en cualidad. algún libro la van a encontrar como cualidad, o en algún ejercicio que hayan explicado los compañeros, de pronto también puede llamarse cualidad. Sí, señora. Por aquí María del Socorro está escribiendo ¿Qué dice María del que Socorro? el cuantificador es todas. cuantificador. Ajá. Todas, ¿cierto? Muy bien, ese sería el cuantificador, ¿cierto? Todas. ¿Y la cópula? Amorosas. No, Recordemos recuerden que la que cópula es la recuerden que acción. es el verbo. Recuerden que la cópula es la acción, el verbo. ¿Se acuerda que les dijimos por acá? Mire, es verbo, son, era, eran. Entonces, según eso, ¿cuál sería? ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Cuál es el verbo en ese argumento? Son. Son, muy bien, ajá, son. Eso. Listo, miremos entonces, definamos ahora en este ejercicio, nos están dando una proposición. ¿Cuál nos dieron? ¿Qué proposición nos dieron? Tenemos la universal que... Ahí hay que Afirmativa. definir qué tipo de cuantificador, sí, es universal, si es existencial o particular. Entonces, tenemos que definirla, qué tipo de proposición categórica es esta. Entonces, ¿qué tipo de proposición es? Entonces, digamos de una vez, definamos clasificación de la proposición categórica. ¿Qué proposición categórica es? Universal. Afirmativa. Muy bien, proposición categórica. Entonces, vamos a definirla de una vez. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en este ejercicio. Proposición categórica. Categórica, entonces es universal. Universal. Afirmativa, ¿cierto? Afirmativo. Entonces, aquí, como ya tenemos esa, ¿cuál nos hace falta? Entonces, definiremos cuál nos hace falta. ¿Cierto? Pongamos otro color. Y otro color para saber esto es lo que ustedes deben hacer. Y mira, acá tenemos el cuadrito. ¿Cuál nos hace falta? Según este cuadrito. Ya tenemos universal, afirmativa, ¿cierto? Afirmativa. Sandra, ¿puede aumentar un poco más el tamaño de esta letra del cuadrito ese? El cuadrito este. ¿Qué es ese? Ah, sí, ya se puede ver un poco más. Gracias. Listo, ¿ahí lo ven bien? Sí. Sí, señora. Chicos, bueno, ya tenemos, entonces miren acá está el cuadrito que son 4, ¿cierto? Tenemos universal, afirmativo. ¿Cuál nos hace falta entonces? Miremos cómo quedaría universal negativo. Todas las mujeres no son amorosas. En universal negativo, ¿cómo dice? ¿Ninguna? Todas las mujeres ¿Ninguna? no son. No, yo dije Todas las mujeres no son. no son amorosas. Listo, también, ¿cierto? Lo podemos definir así. Todas las mujeres no son amorosas. Otra forma de decirlo, ¿cuál sería? Otra forma también, que recuerden que podemos hacerlo de 2 formas. Aquí en el chat dice Lady, ninguna mujer es amorosa. Ninguna, ajá, ninguna mujer es... Ah, bueno, acá me comí algo. Todas las mujeres, todas las... Ahí está bien, ahí sería Son las- colorear la palabra no de rojo si quieres, para identificarlo.
No, no, pero aquí me faltó, no son madres, me ha comido aquí madres. No. Todas las mujeres sí, madres no amorosas. son. A ver, todas las mujeres. Espera un momentico que No me coloqué son, ahí la. sería, no son Sí, no son, ajá. madres Madres, amorosas, sí. ajá, la coloqué mal, listo, Todas acá estamos entonces. viendo la palabra, todas estamos quitándole la palabra Ninguna, madre. ninguna mujer, dijo Lady dijo, ninguna mujer es Sí, madre amorosa, sí, ¿cierto? Sería amorosa. otra forma de escribirla. Tener en cuenta que aquí lo Sí, cambiamos a serían singular, pues porque el cuantificador está en singular, ¿no? Y si lo vamos a pasar, pues estamos diciendo exactamente lo mismo. Listo. Sí, miremos entonces cómo nos quedaría entonces en particular afirmativo. Algunas mujeres son madres amorosas. Alguna Con ese, Santa. algunas mujeres dijo, Son madres amorosas. son madres amorosas. Está como muy grande la letra y se pasa abajo. Bueno, y la otra. Algunas no son. Algunas mujeres no son. Algunas Mujeres no son madres. Algunas mujeres no son madres amorosas. Podría escribir también aquí, podría escribir alguna mujer, bueno, particular afirmativa, ¿alguna mujer es madre amorosa? Bueno, chicos. No. Esto es lo que se debe hacer en el trabajo, en el ejercicio número 2. Entonces, lo primero que es tomar el argumento, definir qué tipo de proposición es, luego van a identificar el cuantificador, luego identifican la cópula o cualidad y luego sí construyen las proposiciones categóricas que le hagan falta. ¿Listo? Ustedes revisan cuáles están dando y tienen que construir 3 proposiciones que son las faltantes. Entonces, yo creo que, no sé si quedó claro este ejercicio. Yo creo que este es de los más sencillos. No sé si entendieron los chicos. Sí, En bueno, el chat más. escriben que sí que está claro. Me alegra mucho. Bueno, Que chicos, lo ya esté importante es claro, que entonces, sí, hagan sus aportes para que si de pronto llegan a tener alguna dificultad, pues la ingeniera Carolina y la ingeniera Mireya les alcancen a revisar, les den una realimentación. Como les indicó ahorita la ingeniera, en ese momento pues ellos están calificando los trabajos de la unidad 1, pero tan pronto terminen de calificar, ya pues procederán a la realimentación de los aportes. En estos días, en ese momento, porque están calificando, están dedicados a la calificación, entonces no hay realimentación. Tan pronto terminen, pues se van a dedicar a la realimentación de los aportes. Entonces vayan enviando por si de pronto llegan a tener algún inconveniente, entonces ustedes puedan resolverlo ahí en el foro, ¿listo? Y pues animarlos a continuar con este curso no es complicado, es simplemente pues un poquito de dedicación y que ustedes puedan participar de los ciclos que se han programado, esa es la idea. Entonces en 8 días, si Dios permite, te van a explicar los ejercicios número 3 y número 4 para que ustedes ya puedan enviar el trabajo final. Participar entonces en los, yo creo que, pues no sé, yo creo que de pronto sí les van a dar una por unidad, no, ingeniera Mireya, por unidad, no por CIPAS, sino por taller que se desarrolle de CIPAS, o sea, por unidad se les da, pues el periodo pasado les dábamos unos 10 puntos. Yo creo que la ingeniera Carolina no
no pone problema por eso, pero sí es importante que ustedes registren la asistencia, porque si no hay asistencia, por eso ya aquí la compartimos la asistencia. De los puntos, si se les van a dar puntos, se le van a dar a los que estén registrados en el CIPAS, ¿sí? El que aparezca ahí en la asistencia, porque si no, de otra manera no se puede. Entonces, no se les olvide registrar la asistencia. Y yo pienso pues que aparte de los puntos, lo más importante es que ustedes puedan obtener los conocimientos para poder desarrollar los ejercicios, ¿no? Y yo sé que ya participando en estos CIPAS a ustedes les va a quedar más claro y van a obtener una buena calificación, pues que eso es lo que se pretende con estos ejercicios, con este ejercicio de CIPAS. ¿Listo? Chicos, entonces pues desearles una buena noche ya que vayan a descansar. Y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Bueno, que tengan buena noche.